¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a una nueva videocrítica en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine y a otras cosas que ya conocéis. Bueno, lo de hoy, de verdad, es que, joder, vaya manera de empezar el año. No hablo de la muerte de Sidney Poitier y de Peter Bogdanovich, que evidentemente es una noticia triste. También tenemos que tener cuidado, porque estoy de acuerdo en la valía de determinadas personas, de determinados artistas del mundo del cine, del mundo del arte en general. Pero hombre, hoy tenemos, desde hace tiempo tenemos el gatillo fácil cuando decimos obra maestra a una película. En una película decimos, esto es una obra maestra. Este actor es un magistral. Este director es magistral. Bueno, a ver, yo siento mucho el fallecimiento de gente que hace arte, que nos deleita con su arte. Evidentemente, siento mucho la muerte de un director de una generación muy relacionada con un tiempo concreto y que además era periodista. Y siento mucho la muerte de Sidney Poitier, un actor entrañable. Pero Sidney Poitier era más entrañable que magistral. Y Peter Bogdanovich, evidentemente, era también un director más interesante que magistral. Lo digo para que no tengamos el gatillo fácil de decir que todo el mundo es maestro y que todas las películas son obras maestras, como se leen por ahí, que todos los directores son maestros. Hombre, con todos los respetos, pero hago el paréntesis antes de hacer la primera crítica de este año que acaba de comenzar. Bueno, vamos un poquito a considerar que un maestro es alguien que enseña y que tiene detrás una estela de gente que hace cine, o si hablamos de arte en general, un maestro es alguien que enseña y que tiene detrás a gente que hace y que sigue los postulados de alguien que es único o de alguien que nos enseña algo por su manera de mostrarla o porque hace algo magistral, valga la estupidez que estoy diciendo. Es decir, yo creo que ninguno de los dos han sido maestros. De todas maneras, el recuerdo más entrañable desde aquí, e insisto, sobre todo invito a la reflexión para que cuando hagamos, escribamos, digamos cosas, todo el mundo tiene derecho a opinar de cine. Otra cosa es que se haga acertadamente o no, pero que hagamos una reflexión también cuando hablamos de una película que se dice que es obra maestra. Aquí salen obras maestras como champiñones en todos sitios. No, los maestros son los maestros. Otros pueden ser muy buenos directores, muy buenos actores, pero maestros son maestros. Así que no nos dejemos llevar tampoco por la pasión porque un actor nos caiga muy bien y un director también nos caiga muy bien. Bueno, después de eso, de pasar de gente tan interesante como los dos nombres que he dicho a pasar a la película de Netflix El Páramo, hay un abismo fundamental. Madre de Dios, pero bueno, ¿qué es esto de cosa del páramo, por favor? Existe una bestia maligna que camina por el mundo en busca de las personas más frágiles. Es un ser alto, tiene los huesos de la cara hundidos y no tiene ojos en las cuencas. No sé si la habéis visto en Netflix, pero la he visto porque he comprobado que en apenas 48 horas después del estreno, creo que se estrenó el 6 de enero o el 5, no recuerdo, se ha colocado como la segunda película más vista de Netflix en los estrenos. Primero es No mires arriba, que lógicamente está pues arrasando, y la segunda es esta. Hombre, el cine de terror español tiene su público, el cine de terror tiene su público, pero el español también tiene una herencia, sobre todo el cine español, el cine catalán. Hay una industria en Cataluña, una producción en Cataluña muy importante con respecto a este cine, con películas como Rec, por ejemplo, en su día, y otra serie de títulos, y además no solamente modernos, hace ya muchas décadas, décadas incluso en el cine clásico, que ya en Cataluña se hacía un cine de terror que era muy, muy curioso. Y claro, bueno, pues es una película española, pero una película de tanto el director Casademunt como la producción es catalana, ¿no? Aparte de Netflix. Y bueno, podía ser interesante, ¿no? También recordemos a Agustín Villaronga, que ha hecho películas también interesantes en este género. Bueno, no nos vamos a detener ahora a analizar el cine de terror catalán. Y esto, bueno, pues a lo mejor tenía unas ciertas garantías, ¿no? Aunque el director sea nuevo, el director es Nobel, pero por esa producción catalana. Ese es un horror, eso es una cosa. Sí, vamos a ver. Hay dos maneras de hacer las cosas, bien y mal. Eso global. Pero hay dos maneras de hacer una película de terror. La primera
es, no vamos a comparar esto con Psicosis, pero la primera es hacer, lógicamente, por ejemplo, ¿no? Con Cobra Cumbre del cine de terror, pero la primera es una película lejanamente parecida a Psicosis, no en temática, sino en todo lo que la hace redonda. Una película de terror, aparte de crearte miedo, tiene que tener un guión, tiene que tener una estructura sólida guionística de lo que se cuenta. Tiene que tener no solamente el golpe de efecto, sino un hilo, algo que fuerte, que la hilvane y que dentro de ese hilo que te conduce la película sinópticamente, pues te produzca terror con los efectos con los que se juega con el terror, muchos de ellos efectos técnicos, con la iluminación, con la música, la sonora, con el montaje incluso, etcétera, etcétera. Las películas de terror buenas se hacen con un buen guión y con un buen lote de efectos especiales que provocan el terror, que son los típicos que se usan. Las películas malas de terror, las películas malas de terror obvian el guión, hacen una carajotada y recurren a los efectos. Pero es que lo del Páramo es que ni recurre a los efectos, es aburridísimo. ¿A esto qué es? Hombre, un poco de respeto. O sea, hacer una película de terror buena es lo primero. Guión y técnica. Hacer una película mala de terror es quitar el guión de en medio para dejarlo en técnica. Y si para colmo, cuando lo dejamos en técnicas, hacemos un preciosismo para crear una atmósfera de colores verdes, marrones, de colores oscuros, de colores que sea una cosa fotográfica, que hoy día, bueno, no es que le quite yo mérito a las cosas técnicas ni a los directores de fotografía que me encantan, pero hombre, técnicamente en el siglo XXI y en los momentos en los que estamos, hoy se rueda medianamente bien. Hay que ser muy mal director de fotografía y muy mal compositor para hacer una cosa espantosa, ¿eh? Así que los equipos técnicos hoy día te resuelven muchas cosas. A directores incluso que casi no saben dirigir y los técnicos le echan el capote. Pero es que eso del Páramo es que no tiene ni esos efectos segundos. Es de las películas malas de terror que no tienen guión. Es tan aburrido. Es tan difícil hacer una película tan larga y que además solamente tenga a 3 protagonistas y que todo se desarrolle dentro de una casa y de un terreno, alrededor del páramo, que eso tiene que llevar un dinamismo muy bueno, tiene que tener una historia muy buena y eso tiene que cautivar al espectador de manera que todo sea rico a la hora de ofrecerte algo. Si no, cuando pasa en media hora, si no antes, porque es que a mí todo el principio me recuerda a la cosa esta del poder del perro. O sea, es que cuando llevas 20 minutos dices, bueno, ¿y qué? Si es que dale a esto un poco, ¿no? Dale un poquito a esto, ¿no? Una cosa. Es que esto, si aquí místicamente, un tío con su mujer, al que no se le entiende, por cierto, hablando, porque debería de vocalizar más, viven con su niño pequeño. La película es muy oportunista también porque tiene un niño pequeño de protagonista y claro, eso siempre es fácil recurrir a una historia así, ¿no? Donde hay un niño pequeño que supera sus miedos y que el niño es protagonista poco a poco de la película desde el principio, pero poco a poco va erigiéndose en el líder de la salvación de todo. Y esa pareja que parece que no se lleva, no la voy a contar entera, sino simplemente para poneros en antecedente. Esa pareja que parece que se lleva mal, ese niño contempla lo que está ocurriendo y bueno, el padre quiere contar una historia, muy típico todo esto. El padre quiere contar una historia que la madre no quiere contarlo por lo aterradora que es, que su hermana vio un fantasmón en su día que no tenía ojos y que era, le daba mucho miedo y todo eso, ¿no? Y no lo cuentes, que el niño se asusta. Y claro, lógicamente, pues el fantasma ese va apareciendo. Y ya pues lo que hace es, por ahí se dice que todo esto es, que lo que va sucediendo en la película transcurre, la gente, de lo que le pasa en la película está relacionado con los suicidios, por cómo van muriendo en la película, que es una cosa, un simbolismo. Sí, pero no, es que no hay historia. O sea, no hay historia, en final, además que no, un final de esos en los que recurre todo el mundo ahora a la modita esa también tan horrorosa del final de tal película explicado, ¿no? Y todo el mundo va a ver el final explicado de esto porque bueno, pero que el final no tiene nada que explicar, no tenéis nada que buscar por ahí por internet, porque es que es así de malo, es así de, bueno, no quiero contarlo, pero cuando la veáis, o sea, no es absolutamente pobrísima con lo que cuenta, es enormemente aburrida, ahora es técnicamente prácticamente perfecta. Es una película con una fotografía magnífica, es una película
con unos efectos especiales bastante decentes, con una música de Diego Navarro que está francamente bien, con el estilo de Diego Navarro, un empleo de cuerdas bastante acertado. Un tema final, cuando la película termina al final, ahí no lo cuento, pero se alza la cámara, ¿no? Hay un plano abierto, quien la ha visto ya sabe a lo que me refiero. Ese tema recuerda mucho al tema de James Newton Howard para El Bosque, el tema principal del Bosque. No sé si Diego Navarro, a ver si él mismo nos lo cuenta, ha querido quizá inspirarse un poco, porque aunque la película no tiene las connotaciones del Bosque, pero no me extraña que haya querido o se haya fijado un poco, no digo copiar ni mucho menos, el tema está bien, pero hay una cierta inspiración de la utilización de las cuerdas y de la melodía del tema que recuerda al tema principal del Bosque. Y bueno, aquello era, como sabéis, El Bosque, la película, Michael Night Shyamalan era una chica que emprende una aventura por el bosque, y aquí hay un final de donde se emprende algo. Puede haber una cierta relación, porque a mí el tema, en cuanto lo escuché musicalmente hablando, dije que se parece un montón al Bosque, ¿no? En su concepción. Okay, quitando quitando los aspectos técnicos, que hay momentos en donde la colocación de cámara, el encuadre está muy bien, ¿no? Incluso hay momentos psicológicos, hay un momento en donde se ve la puerta de los dos dormitorios del niño y del matrimonio. El matrimonio tiene una luz cálida y el dormitorio del niño tiene una luz oscura, y el niño se traslada al dormitorio del matrimonio, y el padre sale para irse a la habitación del niño, se va a la oscuridad, y el niño con la madre se va a la habitación cálida, en donde sale esa luz naranja, amarilla, cálida, de tonos cálidos, y el padre entra a la zona azul como una simbología de donde está la calidez de lo que se va a producir en la película, ¿no? Donde está ese tono y ese calor, y esos protagonistas de la película, como el padre va a irse a un reverso tenebroso, ¿no? A una parte con lo que le va a ocurrir. Hay una cierta simbología, incluso técnica, que está muy bien, pero es verdad que esto es malo, ¿eh? Esto es bastante ridículo ver a la protagonista femenina con la escopeta pegando tiros al aire, en lugar de producirte desasosiego o producirte una sensación de que está ocurriendo algo, o que te ves tú también como espectador introducido en la película, y te ves que necesitas tú también coger la escopeta, lo que te queda es risa floja. Hay esta deslavazada, deshilachada, hay situaciones ridículas, ¿no? He leído por ahí también que parece un western. Vamos a ver, un western es una película, vamos a ser un poquito, sí, básicos. Pero ahora resulta que todo es un western, porque hay una extensión de terreno muy grande y una casa en el centro. Un western es una película con indie y con vaquero, coño. O sea, todo lo demás, y bueno, vale, algunas cosas crepusculares que se han hecho, en donde en las tierras norteamericanas hay gente que se redime, ¿no? Que está muy de moda y todo eso, y va viajando de un sitio a otro por Estados Unidos, por aquellas tierras del western. Esto no tiene nada de western, esto está rodado en Teruel, y la temática no tiene nada que ver porque haya una especie de rancho en el centro. O sea, que western ni que puñetas, nada de nada, pero nada de nada. Porque le ve un caballo y se vaya y haya una zona y haya un rancho, una especie de rancho. Nada, es absolutamente absurdo, no tiene sentido decir que esto es un western. Es una película mala. Película que no ocurre nada. Lo que ocurre no es nada creíble desde el punto de vista cinematográfico, no guionístico, porque claro, me podéis decir, hombre, ¿cómo va a ser creíble una historia de terror así? En donde hay un ser espectral que... Claro, pero hasta las películas que son increíbles hay que creérselas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Uno sabe que un marciano puede venir de arriba y decir mi casa con un dedo iluminado, pero tú cuando ves ET estás llorando como una magdalena porque estás viendo, porque te estás creyendo que el bicho está a tu lado y que hay una familia y que Elliot existe y que aquello ocurre y que las bicicletas salen volando, porque es la magia del cine que te inunda y que te lo crees. Pero cuando tú ves el páramo y estás allí
no te crees ni el fantasma el monstruo ese que aparece, no te crees la resolución de la película, no te crees el tratamiento. Es que todo lo fantástico admite todo. No, lo fantástico no admite todo. Lo fantástico tiene que tener también un guión sólido para hacerte creer una historia. O sea, si en El laberinto del fauno nos creemos al fauno, si vas a hacer una película en donde aparece un ser fantasmagórico, fantasmal, con relación con los personajes normales de carne y hueso, tienes que hacer un guión que te creas esa relación. No se puede hacer una historia. No hay un cheque en blanco para el cine fantástico. El cine hay que hacerlo bien, y lo principal de una película es un guión. Esto es, de verdad que esto es... Yo, a pesar de que la estáis viendo muchos espectadores y a pesar de que está teniendo éxito, yo os recomiendo que os vayáis a ver otra película, pues no me parece una película acertada y me parece que es una película absolutamente fallida, y que si realmente te gusta el cine de terror o el cine psicológico, vas a salir muy defraudado del páramo. Es una pena, pero es un desafortunadísimo debut de su director. Y es lo que os quería decir, lo siento. Vamos a ver si la próxima película que hablemos de ella en este año 2022 que acaba de entrar, pues sea es más positiva y podemos hablar mejor de ella. Bueno, saludos cordiales de José Carlos Hernández en Último Estreno. Hasta la siguiente videocrítica en nuestro canal. Gracias por estar ahí y por acompañarnos.